en el capítulo 1, desde el versículo 19. Quiero que todos allí tomemos esta base bíblica, amén, y de ahí en adelante pues vamos a continuar haciendo esa reflexión, lo que Dios en su misericordia tenga para darnos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19, vamos a tener toda esta meditación, toda esta reflexión, honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Quiero que todos la ubiquen allí, quiero que todos la puedan ubicar allí. Amén. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tomen sus asientos con mucho gozo. Eso es, qué bendición. Aleluya. Qué hermosa la misericordia de Dios. Amén. Bendito el poder de Jesucristo. Estábamos dando un momento de gratitud a Dios, amado, porque siempre es importante que usted y yo aprendamos a ser agradecidos con Dios. Amén. ¿Sabe que es algo muy lindo ser agradecidos con Dios? Vive Jesucristo para siempre. Aleluya. Qué lindo tener esa expresión de gratitud al Señor, mis amados, por todas las cosas lindas, hermosas que Dios ha hecho. A ver, ¿en cuántos ha sido una realidad de eso, mi amado? Amén. Siempre expresamos por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo Dios. Amén. Porque hoy más que nunca, con mayor dedicación, con mayor certeza, con mayor seguridad, estamos seguros de que Dios sigue haciendo algo muy grande. Ya lo ha hecho, lo está haciendo, ¿verdad? Nosotros decimos que damos a Dios gratitud por el milagro más grande que el Señor ha hecho. Amén. Gloria a Jesús. El milagro más grande que ha ocurrido. Amén. ¿Sabe usted cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no es que el Señor me haya levantado de una silla de ruedas. No es que el Señor, ¿verdad?, me haya quitado el dolor de cabeza. El milagro más grande no es que tal vez el Señor me haya alargado una de mis extremidades. El milagro más grande es que Cristo ha hecho mi vida una criatura nueva. Aleluya. Me ha salvado, me ha libertado, me ha dado vida nueva, me ha dado gozo del Espíritu Santo. Amén. Ese es el milagro más grande. Bueno, amados hermanos, hay un ambiente muy lindo, un ambiente muy hermoso. Qué lindo que cada vez que llegamos a este lugar hay un ambiente de gloria, de bendición, de fortaleza, de fe. Aleluya. Somos llenos, somos fortalecidos, caminamos triunfantes. Amén. Y entonces cada día estamos proclamando la victoria y la bendición de Dios en Cristo Jesús. Así debe ser, amén, amado, así debe ser. Recordemos que el Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Usted y yo en este tiempo, mis amados, tenemos que aprender a experimentar todo lo que dice la palabra. Amén. Si como creyente no estoy experimentando las cosas que Dios dice, entonces no he conocido a Cristo. Amén. No he conocido al Señor. Y Cristo en alguna ocasión lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, aleluya, de su interior, allá, oh gloria a Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Yo meditaba en ese texto y dije, bueno, ¿cómo es cuando corren ríos dentro de una persona? ¿Cuándo es que corren ríos? Ríos, ríos de agua viva, no ríos de tristeza.
no río de mundanalidad, no río de pecado, no río de tibieza, no río de incredulidad, ríos de agua viva. Aleluya. Maravillosa la presencia de Dios. Qué lindo, mis amados. Gloria al maravilloso nombre de Jesucristo. Bueno, amados, con la ayuda de Dios vamos a meditar en un tema tan importante para todos nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo del Señor. Amén. Y quiero que usted trate de prestarle todo su corazón, o mejor, trate de darle todo el mayor espacio a la gloria, a la presencia de Dios. Nuestra hermana que nos presidía en el devocional nos hacía recordar ese lema tan hermoso que tenemos de convicción, ¿verdad? Que todo lo que en la palabra está registrado de parte de Dios se haga una realidad en la vida de todos nosotros. Amén. Y vamos a meditar con la ayuda de Dios acerca del tema, el cumplimiento exacto de las profecías en la Biblia. Amén, amado. Cumplimiento exacto de la profecía bíblica. Sabe que este es un tema muy interesante, muy llamativo, ¿verdad? Porque, ¿sabe usted, amado? Cuando uno entiende y mira a la luz de la Biblia cómo los propósitos de Dios se cumplen de una manera tan extraordinaria, déjeme decirle que uno queda asombrado, mi amado hermano. Queda uno admirado de Dios, asombrado de toda la grandeza, la sabiduría, la eternidad, las maravillas, las proezas de Dios. Amén. Recordemos que a lo largo y a lo ancho de la palabra se nos enseña que Dios, el Dios de la palabra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios incomparable. Gloria a Cristo, nuestro Dios. Eso debe ser un motivo en su vida, para que haya gozo, para que haya siempre una palabra de expresión a Dios, de alabanza y de exaltación. Precisamente, algo de lo cual nosotros quedamos asombrados y admirados de Dios es el cumplimiento de lo que el Señor promete en la palabra. Amén. Dios nos invita a que creamos, a que estemos firmes, seguros y confiados en Él. Hay algo especial en esto. Todo lo que Dios dice en la palabra tiene un cumplimiento exacto, sin que vaya a fallar un solo elemento. Todo lo que Dios dice en la palabra, todo lo que tiene que ver en cuanto al cumplimiento del plan profético de Dios, tiene su pleno y total cumplimiento. Y que esto nos entusiasme para seguir creyendo y confiando en Dios. Amén. Todo se cumple en la presencia del Señor. Amén. El apóstol Pedro aquí, en esta, si usted vuelve a mirar, ahí en ese capítulo 1, en la parte inicial del versículo 19, dice él, tenemos la palabra profética más segura. Palabra profética. En ningún momento el apóstol presenta la palabra como algo, ¿verdad?, sin sentido, como algo que no tiene cumplimiento. Está diciendo, tenemos. Y dice, tenemos. Esto es para usted, esto es para mí, esto es para todo aquel que cree y confía en la palabra. Hay una palabra profética segura. Usted y yo, en este tiempo de convicción, tenemos que estar seguros en las cosas de Dios. Seguros, seguro. Usted no puede dudar. Usted no puede dejar que su mente, su corazón, su vida sea afectado por la duda. La palabra nos invita a creer. Por eso nos reunimos en un lugar tan precioso, a orar, a alabar, a cantar, pero también a meditar en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Cada vez que usted y yo le abrimos el corazón a la palabra, estamos contrarrestando la duda.
la incredulidad. Porque qué lástima, mi amado, amén, tanta gente hoy en el mundo entero afectados por la incredulidad. Qué lástima, qué desastre, qué lástima, Dios mío, no debería ser así. Ahora, esto no se ve en el ámbito fuera del templo, de la iglesia, no. Déjeme decirle que tristemente mucha gente que oye la palabra también es afectado por la duda. No debería ser así. Por esto Dios ha dado un lema de convicción. Siempre hemos dicho, amado, no hay cosa más atractiva en esta vida cuando hay alguien seguro de las cosas de Dios. Amén. Así es, así es. No hay, alabado Jesucristo, vive Jesucristo para siempre. No hay nada más llamativo. Si a usted le preguntan, hay un cielo que espera a la persona que se arrepiente, sin titubeos, sin lugar a dudas, sin la más mínima duda, usted diga sí. La palabra me lo enseña. La palabra me habla de un cielo de gloria. La palabra, la Biblia me habla de una gloria venidera. La Biblia, la palabra eterna me habla de que todo esto tiene los días contados. La Biblia, la palabra eterna me dice que todo en la tierra culminará, todo terminará, pero a la vez la Biblia me dice, hay un cielo de gloria que nos espera a nosotros. Seguros, no importa quién se levante a decir que así no es, usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Y esto tiene que alentar el ánimo de la gente. Si la Biblia no me prometiera a mí un cielo de gloria, alabado Jesucristo, vive Cristo para siempre. Si la Biblia no nos hablara a nosotros de un cielo de gloria, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? ¿Para qué predicar? ¿Para qué hablar de Cristo? ¿Para qué proclamar la palabra? Si lo único que nos espera es una tierra llena de miseria y de dolor. Pero ¿qué nos hace perseverar? ¿Qué nos hace seguir adelante? ¿Qué nos hace rechazar el pecado? ¿Qué nos hace decirle al pecado no? Porque tenemos seguridad en las cosas de Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. Sea usted una persona con esa certeza, amado. Vuelvo a decirlo, no hay cosa más linda en esta vida. Entiéndalo, entiéndalo en el nombre de Cristo Jesús. No hay cosa más llamativa, no hay cosa más atractiva en esta vida que una persona segura en las cosas de Dios, que una persona firme en sus convicciones acerca de Dios. Amén. Que en el día de mañana ninguno de nosotros se va a apartar de Dios. ¿Por qué? Tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos una palabra profética segura. Vuelvo y digo, si alguien le pregunta a usted, hay un vive Jesucristo para siempre. Si alguien le pregunta, hay un cielo de gloria, sí, me espera un cielo de gloria. Amén. Y esto alienta el ánimo de la gente. Aleluya, ya lo dije. Si la Biblia no hablara de un cielo, ¿para qué predicar? Usted ve que cuando los discípulos estaban tristes, como puede ser el caso de mucha gente, cuando los discípulos estaban desalentados, desanimados, tal vez con el único deseo de morir como tanta gente, ¿sabe qué les dijo Cristo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice el Señor, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Nunca he podido entender por qué tanta gente se aparta de Dios. Nunca, nunca.
habiendo conocido a Dios, su gloria, su presencia, su palabra, habiendo recibido promesas tan hermosas. Recuerde lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él dice: tengo por cierto. Él no está dudando. Pues déjame ver, yo no sé, mira, como te dijera, no sé, voy a preguntar por allá. No, él dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque hay una gloria venidera. Hay una gloria venidera. Aleluya. Vive Jesucristo. Dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre, son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Déjeme decirle algo, amado, aleluya, que las cosas que Dios tiene reservadas para los creyentes, amén. Mira, amado, no hay lenguaje humano para expresar la grandeza, las maravillas del Señor, ¿verdad? Usted, les he insistido tantas veces, amado, y usted lo sabe, lo conoce, que nunca usted se deje deslumbrar, admirar por algo de carácter terrenal, ¿cierto? Amén. Nunca. Hay cosas aquí que atrapan la atención de la gente y la gente dice: uy, qué hermosura, qué llamativo. No, no. Uno tiene que pensar que después de eso hay algo mucho más grande, y es lo que Dios promete en la palabra. Aleluya. Amén. Así que entonces les dije, todo lo que Dios promete en la palabra tiene cumplimiento. Usted y yo tenemos derecho a dudar de cualquier persona, porque las palabras de un ser humano se las lleva el viento. Usted ve que una persona, un ser humano, hoy puede pensar algo y mañana amanece pensando otra. Usted ve, por ejemplo, cuántos hombres le juraron amor eterno a una mujer: te voy a amar, te lo voy a dar todo, y resulta que a los 3 meses por ahí quedó grabado. Aleluya. Por ahí quedó la grabación. Las palabras de una persona, me refiero, obvio, a un ser humano. Una persona esta noche se puede acostar con un pensamiento y a la medianoche ya tiene otro, mañana tiene otro, ¿verdad? ¿Cuánta gente promete algo pero no lo cumple? Le dije, ¿cuántos hombres le juraron amor eterno a una mujer? ¿Cuántas mujeres le juraron amor eterno a un hombre? Y en 3 meses alistó la maleta y se fue, y por allá está en Pakistán, gloria a Cristo. Tremendo. Las palabras, usted y yo tenemos derecho a dudar de cualquier persona, pero Dios, el Dios de la palabra, tiene una certeza en lo que Él promete. Aleluya. Amén. Gloria al poder de Jesucristo. Con razón, el Señor Jesucristo en su sermón profético dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, todo lo que yo le dije. No permita usted que su corazón, sin que haya una mala interpretación, pero nunca se deje atrapar por algo terrenal. Amén. Este es un tiempo para que los creyentes se deleiten en las promesas de Dios, se gocen, se maravillen. Amén. Que alcancen una visión mayor. Entonces hay una palabra profética segura. Hay un detalle aquí, es: hacemos bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire qué comparación. Mire, amado, qué comparación tan impactante. Cuando el apóstol está diciendo de parte de Dios que tenemos una palabra profética segura,
Ahora nos dice, hay que estar atento a ella. Atento, atento. ¿Y de qué manera? Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Verdad? Cuando hay un mundo lleno de tantas tinieblas, tenemos que estar muy atentos a la palabra. Gocémonos en la palabra, deleitémonos en la palabra. Vamos a abrirle todo el mayor espacio a Dios y a su bendita y eterna palabra, porque lo que nos espera es algo maravilloso en la presencia del Dios del cielo. Amén. Como se trata de ver que hay un cumplimiento exacto de las promesas de Dios, un cumplimiento exacto en lo que Dios dijo con antelación, pues miremos dos ejemplos, amado. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo, para que usted y yo veamos todo este cumplimiento tan hermoso. Cuando usted y yo vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25, hay algo allí que nos va a hacer ver, entender cómo es el cumplimiento tan exacto de las cosas de Dios. En el libro del profeta Jeremías, por allá en el capítulo 25, amén, Dios le da una palabra al profeta y le dice Dios a ese pueblo a través del profeta que si ellos no obedecen a Dios, que si no tienen en cuenta a Dios, ellos irían en cautiverio, ¿verdad? Gloria a Cristo. O sea, Dios le dice al profeta, si el pueblo no obedece, no tiene en cuenta mi palabra, entonces van a caer cautivos. Vendrá el enemigo, los va a tomar. No solamente los va a tomar, no solamente va a destruir la ciudad, sino que los va a llevar al exilio. Oiga, y eso que Dios dijo se cumplió exactamente al pie de la letra. Bueno, pero leamos los versículos que nos ayudan a entender esto. Les dije Jeremías capítulo 25. Leamos por ejemplo desde el versículo 8. Eso es, ahí está. Tenemos todo Jeremías. Estamos mirando el cumplimiento exacto de las profecías en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 25 dice, versículo 8: por tanto así ha dicho Jehová. Lo que se estaba profetizando, hablando, lo dijo Dios. Y cuando Dios habla, cuidado, cuidado. Cuando Dios habla, cuidado. Dios habla, eso se va a cumplir exactamente. Si Dios lo predijo, si Dios lo habló, se va a cumplir. Así haya mucha gente que diga que no. Y entonces dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 10. Vamos leyendo, porque todo esto se cumplió. Todo esto se cumplió exactamente como lo dijo Dios. No falló un solo elemento. Por eso miremos los elementos. Ahí estamos. Leamos por ejemplo el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hoy lo dijo Dios. Les estoy diciendo, cuando Dios habla, cuidado, cuidado, cuidado. Nunca tenga en poco la palabra. Si una persona se desubica de Dios, debe saberlo,
que va a enfrentar consecuencias fuertes, sepa, ha alabado el poder de Cristo. Amén. El dejar a Dios, el desubicarnos de los propósitos de Dios, siempre traerá consecuencias. Amén. Nunca vaya a descartar esa situación. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros conocemos, por la misericordia de Dios, gente que le ha ido muy bien. Conozco de gente que caminan con Dios, se someten a la voluntad de Dios, creen en la palabra, confían en las promesas y les ha ido muy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero también conozco gente que le ha ido mal. Se salieron de la línea de Dios. Pensaron que lo que Dios decía en la palabra no tenía sentido, ¿verdad? Ahora, entonces la última parte dice, ellos, porque mire, Dios les dijo, va a venir el rey de Babilonia, los va a sitiar, los va a someter, ¿verdad? Va a destruir la ciudad, se va a ir el gozo, esa tierra va a ser puesta en ruinas, en espanto, los van a llevar al exilio y allí van a durar 70 años. Oiga, le dije, déjese impresionar por Dios, cómo se cumplió todo esto a la perfección. ¿Cómo se cumplió? Quiero que mire los detalles. Gloria al poder de Jesucristo. Pero, amén, después de que se cumplieran esos 70 años, Dios en su misericordia iba a actuar. ¿Por qué? Les estoy diciendo, todo en Dios tiene un cumplimiento. Aunque llegaría el juicio, como Dios es tan misericordioso, aleluya, Dios es tan misericordioso, y Dios había hecho con ellos un pacto que los guardaría, que los protegería, y que aunque el enemigo los llevara a una tierra extranjera, Él los volvería a traer, porque todo en Dios tiene cumplimiento. Mire lo que dice el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Amén. Y ya se va a dar cuenta cómo sucede eso de manera tan impactante. Esto lo estoy diciendo para que todo aquel creyente verdadero en Dios entienda, vea y conozca el cumplimiento en la palabra. Leamos el versículo 12. Dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, por cierto, recuerde que Dios levanta al profeta Jeremías en una época de apostasía, ¿verdad? Recuerde eso. No está de más que conozca ese punto. Recordemos, amado, que cuando Dios levanta al profeta Jeremías, no era una época de avivamiento, era una época en que la gente no quería saber de Dios, ¿verdad? Usted recuerda en los primeros capítulos, cuando Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, ¿verdad? Porque es muy bonito predicar cuando sí, qué gozo, mire, amén. Pero en la época de Jeremías la gente le decía en la cara, no queremos saber de Dios. Vaya, predique en otra región, no queremos saber de Dios. No nos fastidie con ese mensaje, que arrepentimiento, que santidad. Mire, vaya, predique a otro lugar. No queremos saber de Dios. Oiga, qué tremendo. Amén. Terrible. Nosotros nos ponemos contentos cuando la gente recibe la palabra. Pero el día que no quieren recibir la palabra, usted se da cuenta que es difícil, ¿verdad?
Nos pasa como la experiencia de aquella jovencita que se fue de casa en casa con los tratados. Ah, mire, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Y por allá sale un fulano violento, altivo, soberbio y le cierra la puerta. ¡Pum! Tome, su Cristo le ama. Gloria a Cristo. Amén. Y entonces pues cuando ella llega me dice: pastor, a mí nunca me vuelva a mandar a evangelizar. Póngame a lavar los baños, póngame a trapear, póngame a hacer esto, póngame allí a limpiar, póngame a hacer algo, pero nunca me mande a evangelizar. Bueno, ¿y por qué no quería evangelizar? Pues porque ya se fue muy contenta. Cristo le ama, Cristo le ama. ¡Pum! Tome, su Cristo le ama. Aleluya. Qué bueno Jesucristo. Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado una experiencia similar, ¿verdad? Aleluya. Pero por ello no podemos dejar de predicar a Cristo. Por ello no podemos dejar de hablar, porque la palabra tiene el cumplimiento. Es más, se nos cierra una puerta, pero Dios nos abre otra más adelante. Yo le decía a esta jovencita: si usted hubiera caminado unas 5 casitas más, ahí adelante le tenía Dios la bendición. Amén. Por eso no podemos dejarnos vencer. Aleluya. Amén. Ahora, todo esto entonces se cumplió cuando usted va al capítulo 39. Sigue corriendo el tiempo, pasan los días, y aunque parezca que el cumplimiento se demora, porque cuando uno ve que algo se demora, uno dice: no se va a cumplir. No se va a cumplir. Cuando uno ve que algo se está demorando, ¿qué es lo primero que uno piensa? Ah, eso era mentira. ¿Usted no se da cuenta cómo hoy día hay gente que ya no cree en la venida de Cristo? ¿No se da cuenta de ello? ¿Verdad? En alguna ocasión les dije que si nosotros entendiéramos que Cristo realmente viene, buscaríamos más a Dios, nos consagraríamos más a Dios. Si yo entiendo allí en lo más interno de mi vida, si yo entiendo, como dice la palabra, que Cristo volverá, porque dice la palabra: sonará la trompeta, gloria a Jesús. Entonces, si yo realmente entendiera que Cristo viene, me consagraría más a Dios, buscaría más a Dios, me santificaría más, dejaría tanto materialismo, trabajaría más por el Señor, porque después de todo me está esperando un cielo de gloria, como lo dijimos al principio. Pero fíjese usted que ya mucha gente no cree en la venida de Cristo. Usted ve que muchas congregaciones dejaron de predicar acerca del rapto de la iglesia. En muchas congregaciones, en muchos círculos cristianos, les parece molesto, tedioso, obsoleto hablar que Cristo viene. Y le digo algo: si alguna persona dice que Cristo no viene, entonces ya no tiene expectativa de vida. Amén. Dijimos ahora: si la Biblia no me hablara del cielo, de la gloria venidera, ¿para qué predicamos? Si nos vamos a quedar aquí en esta tierra, ¿verdad? Hundidos en la miseria, en el pecado, en la maldad, en la corrupción. Mire usted, por ejemplo, todos los fenómenos que ocurren cada día aquí, todos los fenómenos que suceden, de mal en peor, como la misma Biblia lo dice. Todo va de mal en peor. Amén. Aquí las cosas mejoran para el que tiene plena certeza y confianza en las cosas de Dios. Ahora, entonces muchas congregaciones dejaron de predicar porque ellos dijeron: se demora. Cuando usted ve que algo se está demorando, entonces usted dice: no va a ocurrir, no va a suceder, porque está demorado. ¿Cierto que sí? Mucha gente dejó de hablar de ese tema tan lindo, ¿verdad? Padre, a mí cuando me predican del levantamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia,
de la venida de Cristo, yo digo, ese tema es para mí. Me fascina, me entusiasma, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ese tema es para mí, es para mí. Y lo agarro, lo tomo, gloria a Jesús. Aquí pasaron los días. El pueblo pensaba que a Dios se le había olvidado lo que había prometido. Pero le dije que usted va al capítulo 39, ¿verdad? Aleluya, vamos avanzando. Se cumple lo que Dios dijo en el capítulo 25. Pasaron algunos días, pasaron algunos meses, pero vino el cumplimiento. Dice, capítulo 39 del libro del profeta Jeremías: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegó. Tal vez el pueblo dijo, no, eso no va a pasar. Nosotros los seres humanos tenemos un error tan tremendo. Eso no va a pasar, eso no me va a tocar, eso no es conmigo. Déjate de esas cosas, hombre, eso no es con... Vino, dice, en el 9º año de Sedequías, estaba el gobierno del rey Sedequías, el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. ¿Verdad? La ciudad estaba amurallada. Ese día, cuando llegó el ejército de Babilonia, la muralla no sirvió para nada. La muralla no sirvió para nada. Porque cuando Dios determina algo, ¿quién va a impedir? Cuando Dios, alabado Jesucristo, aleluya. Cuando Dios determina algo, no hay quien impida aquellas cosas. Nosotros analizamos mucho aquí el correr diario de esta humanidad. Y en algún momento yo analizaba, por ejemplo, cuando viene un fenómeno natural que arrasa con ciudades, con pueblos, que viene un tornado, y no importa qué ciudad sea, ¿verdad? Cuando vino el tsunami sobre Japón, no valió que Japón fuera una economía muy próspera, no valió la tecnología, no vale nada, no. Cuando vienen los huracanes a las ciudades de los Estados Unidos, no vale que sean potencia, no vale que haya economía, no vale nada, porque cuando Dios determina algo, no habrá nadie que impida lo que Él tiene allí listo para realizar. Tal vez los de Judá dijeron, la muralla nos va a proteger. La muralla va a ser nuestra protección. Ese día no valió muralla. Dice, vino, mire, les voy a mostrar con algunos detalles el cumplimiento exacto. Ya lo va viendo. Dios dijo que quien iba a venir era Nabucodonosor. Llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya está surgiendo Babilonia como la potencia política, militar, geográfica en la época. Viene con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Parece que ese asedio duró un año, más de un año, aproximadamente unos 18 meses. Entonces el ejército llegó y rodeó la ciudad. Había una muralla muy grande, ¿verdad? Pero no valió muralla. Sigue diciendo el versículo 2, y esto quiero que lo lleve todo en su corazón para que vea el cumplimiento extraordinario. Y algo más asombroso, todo lo demás se va a seguir cumpliendo. Para que se asombre, para que nos asombremos.
El versículo 2 de ese capítulo 39 de Jeremías sigue diciendo: y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. El ejército siguió rodeando la ciudad, mirando, porque la iban a cautivar, porque ya Dios lo había dicho así. E insisto, no valía muralla, no vale. Cuando Dios determina algo, no vale tecnología, no vale carrera armamentista, no vale potencia económica, no valen títulos, no vale conocimiento intelectual, nada de eso. Aleluya, gloria al poder de Jesucristo. Y dice que entonces a los 9 días del mes se abrió una brecha en el muro de la ciudad. El ejército rodeó, calculó, miraron, analizaron, y de repente en el muro se abre una brecha. Sigue diciendo algo más. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. El que se haya abierto una brecha, les estaba diciendo, es porque había una muralla que protegía la ciudad, ¿verdad? Y muy fortificada, por cierto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que por allá en el libro de las Lamentaciones, Jeremías dice: nunca los habitantes se imaginaron que los enemigos fueran a entrar por las puertas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, que hay gente que se confía tanto: no, eso no, mira esto, porque qué lío, qué problema, cómo confiamos en nosotros, cómo esa autosuficiencia. Pero delante de Dios no vale esto. Aquí lo único que vale es clamar la misericordia del Dios del cielo, amado. Obedecer a la palabra. Miremos otro detalle más. Dice: entraron, versículo 3. Estamos en el capítulo 39 de Jeremías, porque estamos viendo cómo se cumple lo que Dios había determinado y profetizado acerca de esta nación. Amén. El versículo 3 dice: entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Menciona allí, ¿verdad? Nergal, Sarecer, bueno, algunos otros nombres que un poquito difíciles de mencionar, pero ahí están registrados, ¿verdad? Aleluya. Dice: y todos los demás príncipes, estos que se mencionan allí son los príncipes, y allí van con todos sus ejércitos. Ahora, el versículo 4 dice: viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir arriba en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Amén. Dios había dicho que ese día, cuando el enemigo tomara, primero sitiara la ciudad y luego la tomara, se acabaría el gozo. Lo que vendría era el dolor, lo que vendría era el espanto. ¿Cómo se cumple al pie de la letra? Aleluya. Viene algo, le sentenció. Dice: degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Riba, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Tremendo. Insistimos, el cumplimiento de la palabra y algo más. El dejar a Dios trae consecuencias devastadoras. El dejar a Dios, el menospreciar la palabra, el tener en poco lo que Dios determina, siempre traerá consecuencias devastadoras.
Aparte de toda esa situación difícil, dice el versículo 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia, ¿verdad? Porque recuerde que sitiarían la ciudad, la tomarían y se llevarían un grupo de cautivos, ¿verdad? Lo que teológicamente, bíblicamente se conoce como el exilio. Porque recuerde que los que quedaban vivos, ¿qué dijo el Señor? Iban a servir al rey de Babilonia 70 años. Ni uno más, ni uno menos. 70 años. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, y sigue diciendo, vino el caos, el desastre, ¿verdad? Dolor, angustia, soledad. Versículo 9. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, ¿verdad? Menciona allí a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Bueno, dice, ¿verdad? Todas estas personas allí siguieron afectando terriblemente allí aquella ciudad. El cumplimiento exacto de la palabra. Gloria al poder de Jesucristo. Todos los detalles de lo que sigue allí, de la situación que se vivió, lo encontramos allí algo en el libro de las Lamentaciones. Después del libro del profeta Jeremías, entonces después del libro de Jeremías viene el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Recordemos que allá en el capítulo 25 Dios había dicho que se iba a ir el gozo, la alegría, y que por el contrario vendría la tristeza, la aflicción, el dolor. Cuando usted va al capítulo 1 del libro de las Lamentaciones, precisamente se llama Lamentaciones, porque es un lamento de cómo quedó la ciudad. Jeremías va a trazar un retrato hablado. Ese libro de Lamentaciones es lo que comúnmente se conoce como un retrato hablado de cómo ha quedado la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, comienza con una exclamación. Ese capítulo 1, versículo 1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Está hablando de Jerusalén, una ciudad muy hermosa, muy llamativa, pero ahora está destruida. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, ¿verdad? Y ahí en adelante dice, por ejemplo, el versículo 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. El versículo 6, yo le voy a ir leyendo allí los detalles y usted los va mencionando, ¿verdad? Porque allí está reflejado el cumplimiento de toda esa profecía. Dice el versículo 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, ¿verdad? Está hablando de Jerusalén, una ciudad destruida, acabada, deteriorada, ¿verdad? El versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado, que vieron su vergüenza, ¿verdad? Bueno, ahí sigue dando detalles allí. Bueno, pasemos o saltemos al capítulo 2. Dice la primera parte, ahí mismo en la Lamentación de Jeremías, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Está hablando de Jerusalén. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Sigue mencionando. Bueno, usted sabe que estudiar este libro de las Lamentaciones, ¿verdad? Se van reflejando allí tantos detalles, ¿verdad? Pero es el cumplimiento exacto
de todo lo que el Señor dijo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 2, si usted mira, por ejemplo, ¿verdad? El versículo 14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Está diciendo, como no obedecieron, se cumplió la palabra del Señor, ¿verdad? Luego ahí cuando usted va al capítulo 3, ¿verdad? Entonces el profeta sigue lamentando todas aquellas cosas, siente el dolor, la turbación, la agonía. Dice el versículo 14 del capítulo 3: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Oh, no hay gozo por ningún lado, no hay gozo por ninguna parte, no hay expresiones de alegría, todo es llanto, dolor, calamidad. Cuando usted salta al capítulo 4, les dije que les iba a mostrar un detalle que lo encontramos en el versículo 12. Dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Estaban tan confiados ellos que dijeron no, pero Dios les había dicho: si ustedes me dejan, viene el rey de Babilonia y los toma cautivos. No solamente los toma cautivos, los lleva al exilio. Pero ese versículo 12 impacta, versículo 12 de ese capítulo 4, porque dice: ellos nunca se imaginaron, dice, nunca los reyes de la tierra creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Amén. Nosotros estamos diciendo, el dejar a Dios trae consecuencias. No podemos confiarnos en lo que nosotros tenemos o poseemos, ¿verdad? En este tiempo Dios quiere que creamos a su palabra, que confiemos en Él. Ahora, ese libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, concluye con una oración, ¿verdad? Ellos, en medio del dolor, en medio de la opresión, listos allí para llevar a la cautividad, entonces se elevan una oración al Dios del cielo. Y la parte inicial del capítulo 5, ellos dicen: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, ¿verdad? A ellos les ha sucedido. El problema de los seres humanos es que nosotros queremos arreglar las cosas cuando ya es demasiado tarde. Hacen una oración de arrepentimiento. Ahora es válida, la oración allí es válida, pero de todas maneras tienen que pasar por los 70 años del cautiverio, porque luego ellos van al cautiverio, porque la profecía consistía en 3 elementos. Vendría el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitiaría la ciudad, entraría en la ciudad, dominaría la ciudad y los llevaría cautivos. Ahora, claro que los llevó cautivos, claro que los llevó. Hay una expresión cuando ellos están en el cautiverio, gloria al poder de Cristo Jesús. Cuando ellos están en el cautiverio, si usted va un momentico al libro de los Salmos, capítulo 137, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a analizar un puntico aquí, porque con la ayuda de Dios vamos a continuar este tema en la ocasión próxima. Pero como ellos van de todas maneras al cautiverio, porque todo lo que Dios dice se cumple, ya lo estamos viendo, amén. Dice en el Salmo 137, en la primera parte: junto a los ríos de Babilonia, están en Babilonia, los llevaron cautivos, los transportaron a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Se los llevaron cautivos.
Amado, y esto es tan importante, el día que una persona no le quiera servir a Dios, tendrá que servirle al rey de Babilonia. El día que una persona no le quiera servir a Dios, tendrá que servirle tarde que temprano, más temprano que tarde, al rey de Babilonia. Cuando Dios llama tanto a una persona y no le sirve de corazón como Dios le quiere, tendrá que servirle al pecado y a la maldad. Usted se ha dado cuenta de tanta gente, ¿verdad? Les dije que conocemos gente que le ha ido muy bien, busca a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Pero mucha gente que no ha querido rendirse totalmente a Dios, le va a tener que servir. Oiga eso, y lo promete Dios y lo dice Dios. Le tendrá que servir al pecado, le tendrá que servir a las tinieblas, le tendrá que servir al sexo desenfrenado, le tendrá que servir al adulterio, a la fornicación, a los placeres, a la pornografía y a todas aquellas cosas. Pero miremos este detalle aquí para concluir. Están en Babilonia. ¿Cómo se cumplió la palabra? Los llevaron cautivos a Babilonia. Ya les dije lo que se conoce como el exilio, ¿verdad? Este hombre no quedó contento con destruir la ciudad, no, se llevó a esos cautivos. Cuando estemos en la próxima enseñanza, vamos a mirar quiénes fueron cautivos allí. Pero para ahora adelantemos algo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión, ¿verdad? Dice: sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahora, los ejércitos de Babilonia están cuidando a sus prisioneros y les dicen: oiga, ¿por qué no hacemos un culto como ustedes cantaban allá en Jerusalén? ¿Verdad? Allá en Jerusalén ustedes cantaban, alababan, adoraban a su Dios. ¿Por qué no nos cantan algunos cánticos de esos que ustedes cantaban allá en Sión? ¿Por qué no nos cantan? Y la respuesta de ellos es en el versículo 4: ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Están en una tierra extraña. No hay quien les pregunte: ¿quién vive? No hay nadie que les diga eso. No hay nadie que les diga: a ver, hermano, vamos a dar gloria a Dios, como se hace popularmente, comúnmente, ¿verdad? No. Mire, que no tienen ánimo para cantar. Cuando les están diciendo: cántenos de esos cánticos, ellos dicen: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Porque están en una tierra extraña, están cautivos, están en el exilio, y todo lo estamos mirando para que vea el cumplimiento de las cosas de Dios. Es más, gloria al poder de Cristo Jesús. Ellos en medio de ese cautiverio anhelan un día volver a tener comunión con el Señor. Como ellos se acordaron que el Señor les dijo: van a durar allí 70 años. Más adelantito vamos a mirar todo lo que ocurrió en ese tiempo. Vamos a mirar algo de esos 70 años. 70 años, ¿verdad? Ninguna persona en la actualidad sabe que son 70 años en cautiverio, nadie, pero ellos sí. Por eso dijeron: ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Pero se acordaron de que tenían que esperar allí todo ese tiempo. Y entonces, cuando usted va al Salmo 126, van a pasar 70 años, pero llegará el día en que tenga cumplimiento lo que Dios nos dijo.
Amén. Cuando Jehová, Salmo 126, hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Oiga, esta gente sabía cómo se cumple perfectamente, cómo hay un cumplimiento de la palabra. Ellos dijeron 70 años, pero algún día va a llegar ese cumplimiento. Y entonces cuando llegue, amén, dicen, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Ellos conservaron allí, se aferraron y dijeron, algún día se va a acabar esta cautividad. Ellos dijeron, se va a cumplir. Antes de que pasara todo este asunto, ellos dudaban que se fuera a cumplir, pero ahora la están experimentando en carne propia. Ahora son cautivos. Todo lo que Dios dice en la palabra se cumple. ¿Usted lo está entendiendo en esta hora, amado hermano? Todo lo que Dios dice en la palabra se cumple. Pero entonces cuando se cumpla todo ese tiempo, cuando el Señor hiciera volver la cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces vamos a experimentar la misericordia de Dios, entendiendo que todo lo que Él dice se cumple en la palabra. Démosle gracias a Dios. Padre bueno y maravilloso, Señor, Dios de toda misericordia, yo te alabo, yo te adoro, yo te bendigo, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta bendición hermosa que nos das en esta hora. Gracias por permitirnos, oh Dios, meditar en la verdad eterna de tu palabra. Gracias, Señor, por inspirarnos, por motivarnos en esta hora a oír, a escuchar tu palabra y entender, Señor amado, que ella tiene pleno cumplimiento, Dios. Oh Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que nos abre el entendimiento, Señor. Gracias por la palabra que nos inspira, por la palabra que nos exhorta, Señor, por la palabra que nos invita, aleluya, a estar cada día más y más cerca de la presencia tuya. Oh Señor, llena nuestra vida de convicción a través de la palabra. Trae convicción a cada uno de nosotros a través de ella, Señor. Motívanos, enséñanos, inspíranos, oh Señor, y que cada día entendamos allí en lo profundo de nuestro corazón que tu palabra tiene pleno cumplimiento. Haznos entender, Señor, que podamos entender profundamente allí en lo más interno de nuestro corazón que tu palabra tiene pleno cumplimiento. Tu palabra, Señor, tu palabra viva, tu palabra eterna, tu palabra eficaz, ella tiene cumplimiento, Señor. Y así como estas cosas, Señor, se cumplieron exactamente, todo lo que tú dices se seguirá cumpliendo. Todo lo que viene de aquí en adelante, Señor, esa es tu grandeza, esa es tu soberanía, Señor. Esa es la particularidad de la grandeza tuya. Todo se cumple, todo lo que tú dices se cumple, Señor. Todo lo que está registrado allí en esa palabra tiene el momento de su pleno y exacto cumplimiento, Señor. Oh, gloria a tu divino nombre. Ayúdanos, Señor, para no desmayar. Ayúdanos para no menguar, Señor. Ayúdanos para serte fieles, oh Dios, cada día. Ayúdanos para perseverar, oh Dios, aún en medio de las dificultades más fuertes, Señor. Que cada día haya un deseo en nosotros de buscarte a ti, de amarte a ti, de servirte a ti, Señor. Que cada día haya un deseo grande en cada uno de nosotros de creer a esta palabra, aleluya. Trae convencimiento, Señor. Trae esa fe a cada corazón, Señor Dios mío, aleluya. Bendita tu misericordia, Señor. Ayúdanos con tu grande poder. Ayúdanos, Señor amado, con tu grande misericordia. Oh bendito Dios, Salvador eterno.